nunca se ha dejado de trabajar, esto es algo que nosotros tenemos conciencia, se viene trabajando en conjunto con los municipios, ya que sabemos que es una lucha que si no la encaramos entre todos juntos, ciudadano, Estado municipal y las autoridades de salud, es una tarea que va a ser muy difícil de llevarla adelante, ¿sí? Máxime cuando se toma en cuenta de que este año 2019 hemos tenido la aparición de los primeros casos de DEN 4, que ya en los países vecinos existían desde hace bastante tiempo. Este año se ha producido la introducción y hemos tenido los primeros casos locales, así que bueno, a partir de este momento esto ha dejado ya una marca, una impronta y aumenta el riesgo. Acá hay que decir de que aumenta el riesgo que con la aparición de nuevos casos y sobre todo personas que han contraído ya el DEN tipo 1 y contraen el DEN 4, que el cuadro clínico se pueda ver agravado por la presencia de presentaciones clínicas como el dengue hemorrágico. ¿En qué porcentaje de posibilidades hay de que una persona que haya contraído el DEN 1 y contraiga el DEN 4, contraiga el hemorrágico? No, es una forma que ya automáticamente pasa a ser bastante más importante, con más severidad y donde aumenta la mortalidad, la morbimortalidad en un porcentaje bastante importante. O sea, en el caso del el DEN 1, el DEN clásico, es un porcentaje bajo, entre el 2 y el 5%, y acá prácticamente triplica esa posibilidad de que se den formas graves en la presentación clínica del caso. Sobre todo cuando hablamos, ¿no es cierto?, de el dengue de tipo hemorrágico y el shock por dengue, ¿no es cierto? Son formas de presentación que aumentan la morbimortalidad. Ahora, una consulta, una duda que tengo personal. Si no contrajiste DEN 1, ¿podés contraer DEN 4? Sí, obvio se puede contraer por primera vez y no quiere decir que tenga una presentación más grave. Acá es cuando se da la sumatoria, ¿no es cierto? Una persona que ya ha contraído una de las formas y contrae la segunda, aumenta estadísticamente, no quiere decir que sí o sí se va a presentar, pero las posibilidades estadísticas son mayores. Bueno, ¿y hay algún grupo de personas que haya contraído DEN 1 y que presenten más riesgo de presentar cuadros hemorrágicos por algún otro factor que también incidan? Sí, acá hay que ser muy claro, ¿no es cierto? Tenemos los casos diagnosticados que fueron por prueba de laboratorio, entonces uno tiene la confirmación de que tuvo dengue y que ha tenido tal o cual cepa. Pero después tenemos muchos casos que son subclínicos o clínicos, pero que pasaron desapercibidos porque la persona no consultó, que son muchos más incluso que los que uno tiene el diagnóstico confirmatorio. Y por supuesto, por ahí hay gente que dice, no, yo no tuve dengue, entonces como que no le da la importancia y aparece una nueva cepa y no por eso quiere decir que esté exento del riesgo. Por eso hay que ser sumamente serios y muy criteriosos y es una lucha que nosotros no podemos aflojar, que todos tenemos que estar compenetrados y acá cuando digo todos no hay que quitarle la responsabilidad al ciudadano. El ciudadano tiene que ser responsable de lo que pasa en su patio, de lo que pasa en su casa, debe dedicar un tiempo semanal o diario, ¿no es cierto?, para mirar la acumulación de agua estancada limpia, en distintos tipos de recipientes, en el que le da el agua al perro, la tapa de tanque por ahí que se voló y que no reemplazó, la canaleta que acumula hojas y que no drena completa y que da acumulación a agua, el tema de la plantera que queda con agua porque se riega, ¿no es cierto?, y acumula agua, distintos recipientes que quedan tirados ahí en el patio, que la botella de plástico, la bolsita, etcétera. Por eso es importante, y esto es una tarea de cada uno de nosotros, o sea, no podemos responsabilizar al Estado que se ocupe de esas cosas, y no necesariamente tiene que estar todas las semanas produciendo descacharrizado, porque estos son las basuras que habitualmente en la recolección normal que se da diariamente, uno puede eliminar estos microbasurales, estos distintos tipos de residuos, ¿no es cierto?, que permiten la acumulación de agua. Entonces hay una responsabilidad del ciudadano, hay una responsabilidad del gobierno local, ¿no es cierto?, a través de
su grupo de descacharrizados que también tiene que estar insistiendo y vigilando. Los distintos líderes barriales también los quiero responsabilizar, porque me parece que esto también nos debe movilizar a todos, entre todos nos tenemos que cuidar y verificar si yo hago esta tarea, también que mi vecino lo esté haciendo. Y después, por supuesto, el Estado provincial a través del Ministerio de Salud Pública, no solo controlando, haciendo docencia, y por otro lado, cuando aparecen los primeros casos, el diagnóstico precoz, pensar, ¿no es cierto?, en esa posibilidad, porque muchas veces ocurre, ¿no es cierto?, que los primeros casos cuando aparece se piensa en otro diagnóstico y ahí es donde entramos en problemas. O sea, pensar inmediatamente, actuar como tal. Generalmente ya están perfectamente establecidos en cada localidad. Existen los distintos equipos de dengue que se ocupan de la fumigación, lo que nosotros denominamos el bloqueo. Entonces, ante la aparición, el médico elabora una ficha epidemiológica. Eso inmediatamente tenemos grupos de WhatsApp, se comunica ahí al instante y ya los distintos equipos saben cómo tienen que actuar. O sea, inmediatamente. Acá no se puede esperar si ocurrió un día previo a un feriado, un fin de semana, el mosquito no descansa. Nosotros sabemos que es una prioridad, que inmediatamente se tiene que actuar, se tiene que fumigar, se tiene que repartir el repelente y las recomendaciones al paciente de que permanezca en su domicilio. O sea, no solo que use el repelente con la periodicidad y la frecuencia, ¿no es cierto?, que está recomendada, sino que no se esté desplazando y dice, bueno, ahora estoy de reposo, aprovecha a visitar al pariente, al vecino, al compadre y va desparramando el virus en distintos sectores de la localidad. Bueno, estas son las cosas que no se deben hacer. También los reposos, eso cuando se piensa en dengue de un día, 2 días, no, mínimo tiene que ser de 1 semana, 10 días, ¿no es cierto?, para que pase esa etapa en la cual se produce el contagio, por más que el paciente no presente síntomas de gravedad, pero es la única forma como nosotros vamos a mantener aislado a esa persona y evitando que esté distribuyendo el virus. Es decir que, como ustedes pueden apreciar, son varias cosas y en todas ellas nosotros tenemos que estar involucrados, tenemos que ser serios, tenemos que ser responsables y no es el pánico, no es el miedo, sino la conciencia, la seriedad lo que nos debe guiar en estos momentos. Bueno, ¿se ha hecho un estudio larvario en las zonas para determinar en qué nivel de riesgo estamos nosotros? Sí, en todas las localidades se está haciendo en este momento, todavía no tenemos la cifra, pero se llaman se realizan, ¿no es cierto?, los porcentajes, se determina y de acuerdo a esto va a ser el riesgo y aparte va a permitir que uno dé más prioridad, porque por ahí en una localidad uno tiene, no sé, 30, 50 barrios y los porcentajes están más altos en 3 o en 4 barrios y es allí donde está la prioridad y por ahí no tanto en los otros. Entonces es para asignarle por un lado la prioridad a los lugares donde el riesgo es mayor. Esto ya generalmente cuando uno ya tiene una cierta experiencia, nosotros sabemos que el mismo intendente, incluso en cada localidad, ya conoce cuáles son los barrios, porque generalmente se vuelve a repetir en los barrios, en los mismos, ¿no es cierto? Así que es una tarea que ya nos tiene acostumbrados. Creo que en la mayoría de las localidades tienen grupos conformados y hay un trabajo que se viene realizando todo el año, pero que se potencia en esta época del año. Si una persona, como usted lo dijo, no tuvo síntomas de dengue y tenga sospechas, ¿hay posibilidad de hacerse un examen para determinar si tuvo o no dengue? Sí, existen formas de determinar por anticuerpos, ¿no es cierto? En ese caso, sí. Pasa que bueno, ya es más difícil, pero no imposible determinar si pudo estar afectado. Pero el hecho de que yo no haya tenido un diagnóstico porque no se me hizo las pruebas, porque no fueron claros los síntomas, no descarta que no lo haya tenido y por ende el riesgo ante la aparición de una nueva cepa puede estar presente. Nosotros calculamos, ¿no es cierto?, que por ahí muchas veces, y cuando incluso se dan esas epidemias donde hay mucha gente afectada, de que hay muchos más casos de los que uno realmente alcanzó a certificar, ¿no es cierto? Por eso uno tiene que estar preparado en momentos así como este, porque los cuidados tienen que ser muy importantes, porque
No podemos quedarnos solamente con los casos que fueron notificados, sino que debemos extremar las medidas y todo para tratar de alcanzar a toda la población. Todos potencialmente podemos contraer esta enfermedad y no sabemos si estuvimos o no estuvimos en contacto con otra cepa del virus. ¿Se está mirando hacia Paraguay, donde están esperando una epidemia tan importante como la de hace algunos años, donde hubo muchísimos miles de casos? Sí, esto cada tantos años se repite, ¿no es cierto? Porque van, como es, aquellos que contrajeron el virus, a esa misma cepa del virus son resistentes. O sea, los susceptibles en un determinado momento contrajeron la enfermedad y se agotaron o se quemaron, como decimos nosotros, los susceptibles. Pero con el tiempo otra vez va apareciendo más gente que no estuvo en contacto con el virus, entonces otra vez las posibilidades de que estas personas contraigan aumenta, y entonces cada tantos años, y sobre todo cuando las condiciones climáticas se dan, el calor, un régimen de lluvias así muy importante, y sobre todo si disminuyen o se vuelven más laxos las actividades de lucha contra el dengue, generan un combo, ¿no es cierto?, que permite que otra vez pueda aparecer esta enfermedad.